Buenas tardes, con ustedes 360 grados, su programa vespertino de 4 a 5 de la tarde. Les deseamos que hayan tenido una feliz mañana y posteriormente que tengan un feliz resto del día, pero mientras tanto daremos aquí una vuelta redonda, una vuelta en 360 grados por las principales informaciones que se han producido en el país y en el resto del mundo. Y comenzamos con la salida del país, hoy al mediodía, del presidente Danilo Medina, quien salió a las 12:30 de hoy hacia Ciudad de Guatemala. En Ciudad de Guatemala, en estos momentos, se está tomando posesión el nuevo presidente de Guatemala, el licenciado Jimmy Morales, quien fue electo hace pocos meses a partir de una crisis que se produjo dentro del gobierno guatemalteco por la renuncia de el ex general Otto Pérez Molina, quien el día de hoy todavía guarda prisión, acusado de actos de corrupción. La ceremonia de asunción de Jimmy Morales en Guatemala comenzó con 2 horas de retraso, según dice la prensa internacional, y el presidente Danilo Medina salió hoy al mediodía y vuelve esta misma noche. Vuelve esta noche, se habla, aunque oficialmente no se conoce el momento en que vuelva, que será alrededor de las 11:30 de la noche. Y el presidente tuvo la oportunidad de responder una pregunta en forma lacónica, si se quiere, pero una pregunta que es una respuesta a declaraciones que dio el embajador de los Estados Unidos en el país, Wally Brewster, donde hablaba de que esperaba que las elecciones que se celebrarán este año en la República Dominicana sean unas elecciones limpias y creíbles. El presidente, un periodista, le preguntó que cuál era su opinión sobre este tema y el presidente respondió en forma lacónica y sonriente de que él también espera que sean limpias. Y lo cierto es que hace bastante tiempo que en la República Dominicana no hay cuestionamiento a los resultados electorales. Es más, poco a poco hemos ido perfeccionando nuestro sistema electoral de modo tal que en 4 o 5 elecciones en forma consecutiva, la misma noche de las votaciones se conoce quién gana la presidencia de la República. En el caso, por ejemplo, del año 2000, inmediatamente se supo cuál era el resultado. Hubo que esperar 48 horas para que el Partido de la Liberación Dominicana y su candidato, en esa ocasión, el hoy presidente Danilo Medina, reconociera el triunfo de Hipólito Mejía porque este no llegó al 50%. Constitucionalmente, en la República Dominicana, un candidato para ser investido como presidente necesita obtener 50 más 1% de los votos emitidos en una elección, y esto no ocurrió con Hipólito Mejía, pero el hoy presidente Danilo Medina, entonces candidato, reconoció el triunfo y se evitó una segunda vuelta electoral. Y en las elecciones del año 2004, Hipólito Mejía reconoció la misma noche, hora y media después de cerradas las urnas y que se comenzó a emitir el primer boletín de la Junta Central Electoral, que había perdido de Leonel Fernández, y así sucesivamente. Aquí en la República Dominicana el tema de cuestionamiento electoral hace bastante tiempo que se olvidó, y hablando de elecciones, la Junta Central Electoral en el día de hoy avisó que solamente se podrá cambiar la cédula de identidad electoral hasta el día 16, y como hoy estamos a 14, eso quiere decir que pasado mañana, el 16, el sábado, termina el plazo de usted poder cambiar su cédula de identidad electoral y por lo tanto estar en el padrón para poder ejercer su derecho al voto en las elecciones que se celebrarán el 15 de mayo. Esto porque hay un calendario electoral que cumplir. Este calendario electoral es estricto, son unas elecciones complejas, inéditas,
Nunca se ha realizado un torneo electoral en la República Dominicana como el que vamos a vivir el próximo 15 de mayo. Elecciones en todos los niveles, eso ocurría hasta el año 94, pero lo novedoso es que además de las elecciones en todos los niveles de voto popular o de cargos de elección popular, también tendremos la elección por voto preferencial de los diputados. Es decir, que la complejidad de la elección obliga a la Junta Central Electoral a tener un calendario estricto. El padrón será entregado a fin de mes a los partidos políticos y ya se anuncia que la propuesta del presidente de la Junta Central Electoral, el doctor Roberto Rosario Márquez, es que para el día 3 de febrero ya se proclame el inicio de la campaña electoral que deberá culminar el 15 de mayo con el ejercicio del voto ciudadano y la elección de nuevas autoridades en la República Dominicana. Y por esto es que a nuestro juicio sobra el pedido del embajador norteamericano, que hace tiempo que se cuentan los votos uno a uno como debe ser, y hace tiempo que en la República Dominicana nadie habla de fraude electoral. Ha habido intentos, como en las elecciones pasadas, donde la misma Junta Central Electoral tuvo que blindar sus sistemas de informática, que fueron bombardeados con una enorme cantidad de información para tratar de que se cayeran los servidores de la Junta en el momento del conteo, porque siempre hay bellacos en la República Dominicana que intentan torcer la voluntad popular en base a acciones de opinión pública. Pero como dice el presidente Medina, en la República Dominicana todos esperamos que haya unas elecciones limpias y así será. Estamos más que seguros que habrá unas elecciones limpias de la misma forma que ha disminuido notablemente el nivel de violencia que había en las campañas electorales en nuestro país. O sea, poco a poco hemos ido adquiriendo un hábito de hacer campaña en forma coordinada por los distintos partidos para evitar acciones de violencia. Y hablando de elecciones y hablando de partidos, se está profundizando la crisis que en el día de ayer comenzó a afectar al Partido Reformista Social Cristiano. Hay una información de último minuto que habla de que el Partido Reformista Social Cristiano expulsa a los miembros que no aceptan la alianza con el Partido Revolucionario Moderno. Esto fue, según dice la información, una declaración de las autoridades, de una parte de las autoridades del Partido Reformista Social Cristiano. Es otra división más del Partido Reformista Social Cristiano que ayer, y nosotros queremos advertir esto y llamar la atención sobre esto, de que los principales símbolos vivientes del partido están apoyando al presidente Danilo Medina. Y de los que hicieron ayer la rueda de prensa para apoyar la reelección del presidente Danilo Medina, algunos son parte de las más altas autoridades de ese partido. En mi caso me sorprendí gratamente, por supuesto, de ver la firma en el documento de Rafael Bello Andino, secretario histórico del presidente Joaquín Balaguer, presidente de la Fundación Joaquín Balaguer y una persona que es un símbolo viviente del Partido Reformista Social Cristiano. ¿Quién no recuerda o no sabe en este país quién es Rafael Bello Andino? Pues Rafael Bello Andino apoyó públicamente en el día de ayer, en un documento que firmó y en una actividad que fue una rueda de prensa, la reelección del presidente Danilo Medina. Pero también firmó Aníbal Páez. Y todo el que ha estado vinculado al Partido Reformista Social Cristiano sabe quién es Aníbal Páez. Aníbal Páez es la persona que cuando el presidente Balaguer perdió la visión y no podía valerse por sí mismo, le servía de ballet.
será la persona que dormía al lado de la cama del presidente Joaquín Balaguer, y en cualquier parte del país donde se conozca la historia de ese partido y usted escucha que Aníbal Páez firma un documento contrario a la línea partidaria, dirá, bueno, parece que el señor Antún se quedó solito en ese partido, porque también firmó el primer vicepresidente del partido. O sea, después del presidente, la segunda figura, porque es la que sustituye al presidente del partido y parece que también fue expulsado, es el primer vicepresidente, y el primer vicepresidente de ese partido es el señor Luis Bogar, que firmó el documento y apoya la reelección. Pero también la tercera figura del partido, el secretario de organización Miguel Bogar, también apoyó. Y hay de los miembros del directorio presidencial, que es el organismo principal de discusión de la línea política del Partido Reformista Social Cristiano, bueno, si la información que se da es cierta, la mitad más uno de esos miembros fueron hoy expulsados del Partido Reformista Social Cristiano. O sea, imaginemos entonces qué tipo de alianza es que ha hecho el PRM con un reformismo ahora dividido en dos con un agravante de que la mayoría de los símbolos vivientes del reformismo están del lado contrario a la firma del pacto con el Partido Revolucionario Moderno. No solamente los símbolos, sino también personas que crecieron dentro de ese partido durante años, como Modesto Guzmán, por ejemplo, que firmó el documento y hoy deberá estar expulsado del partido. Parece que ese partido se está expulsando él mismo. Esa es la impresión que me da. Alexandra Izquierdo, expulsada, también miembro del directorio presidencial. Marino Berigüete, expulsado, también miembro del directorio presidencial. Y algunos se me va a quedar. Pero no hay dudas de que la firma con el PRM parece el negocio del capaperro para Luis Abinader y también para Quique Antún. Y les voy a poner un ejemplo. El Partido Reformista tenía 9 diputados, un bloque de 9 diputados. De esos 9 diputados, en el día de hoy quedan 3 nada más, y contando hacia abajo. Porque de esos 3 hay algunos que yo no sé si van a terminar dentro de la alianza con el PRM. Y esos 3 son Ramón Rogelio Henao, el secretario general del PRCC, que está dando unas declaraciones tan guabinosas, muy guabinosas las declaraciones de Henao, que no sé por dónde anda. Máximo Castro Silverio, el diputado de Santiago, y mi amigo Hito Bisonó, son los 3 que quedan del bloque de diputados del antiguamente poderoso Partido Reformista Social Cristiano. El resto se fue, porque a esta rueda de prensa, donde estaban estos símbolos reformistas, hay que sumarle otra persona, que es Amable Aristi Castro. Que Amable Aristi Castro fue el primero que salió corriendo. Renunció del Partido Reformista, formó su propio partido, el Partido Reformista Liberal, y se llevó con él la senaduría de la provincia de Altagracia, que es un feudo personal de Amable desde hace muchos años, y 2 diputados reformistas. Es decir, que lo que tenemos dentro de lo que es la franquicia del Partido Reformista, aparentemente es a Quique Antún con una serie de desconocidos. Y si se confirma la expulsión de todas estas personas, simplemente el Partido Reformista ratificará lo que es su condición en la franquicia de entelequia política menor. Y será muy difícil que ese partido, a pesar de que la maniobra que se ha hecho es para conseguir el 5% y tratar de seguir manejando los fondos de la Junta Central Electoral de forma medalaganaria,
porque el mejor negocio que existe en el país es tener un partido así. Al reformismo le entregan mensualmente 18 millones de pesos. Y como no tiene locales, ni tiene dirigencia, ni tiene estructura, ni tiene escuela de cuadros, ni tiene nadie que exija para el funcionamiento de un partido una cantidad importante de dinero, eso se queda en cuentas partidarias que deberían ser vigiladas estrechamente por la Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República, porque si fuera dinero de otros a mí no me importa, pero es dinero mío y de todo lo que nos están mirando, lo que nosotros pagamos en impuestos. Pero no solamente eso es en años no electorales, porque en el año electoral le tocan casi 500 millones de pesos. Entonces el mejor negocio del mundo. Y ahora a todos los que no llamaron, como dice mi amiga Lila Alburquerque, por ejemplo, que hicieron esa alianza, a ella nadie la llamó, le subieron los vidrios a Lila. Yo creo que a Lila le subió Quique los vidrios. A ella nadie la llamó para decirle que había alianza con el PRM, como a ninguna de esa gente lo llamaron y lo hicieron por encima de ellos, hicieron un acto en el local y levantaron la mano y dijeron que Luis Abinader se convertía de candidato en precandidato y Quique Antún era precandidato también, y en el mes de febrero iban a medir a ver quién iba a ser el candidato de esa alianza, pues la mayoría de los que no fueron consultados se fueron. Y si son expulsados, el negocio del capaperro para Luis Abinader, porque como él no es un militante político, porque ese es el problema de los empresarios enganchados a políticos. Luis Abinader es un hijo de papi y mami a quien parece que las aspiraciones constantes de su padre, el doctor Rafael Abinader, se transmitieron en los genes, le regalaron un partido y ahora él es candidato a la presidencia y él cree que va a ser presidente, pero no tiene militancia, y al no tener militancia, personas que tienen tantos años haciendo política fácilmente lo engañan. Entonces, esa crisis está montada, como también se está montando, y lo anuncia hoy el Partido de la Liberación Dominicana, el acto de proclamación de Danilo Medina como candidato de ese partido y un grupo de partidos aliados para el próximo 31 de este mes de enero. Ese acto será celebrado en el Palacio de los Deportes, Virgilio Travieso Soto, y el secretario general del PLD, Reinaldo Pared, habla y aclara de que el día 30 de agosto, cuando se juramentó al presidente Danilo Medina y también candidato del PLD a la presidencia para las próximas elecciones, lo que se realizó fue una asamblea de delegados, que es lo que dice la ley que los partidos tienen que realizar para proclamar a los candidatos, que es lo que han venido realizando diversos partidos para proclamación de sus candidatos. Por ejemplo, Luis Abinader fue proclamado en una asamblea de delegados del Partido Humanista Dominicano hace varios meses, incluso antes de ser candidato por el Partido Revolucionario Moderno, y así sucesivamente. Y esta asamblea o esta reunión deberá contar, según dice el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, con toda la dirección nacional del PLD. O sea que la dirección nacional del PLD estará presente el próximo día 31 de enero, y en esa reunión, en ese acto masivo, el presidente Medina tendrá un discurso donde delineará lo que sería su proyecto de gobierno para los próximos 4 años en caso de que sea reelecto el día 15 de mayo. O sea que la política, como era de esperar, está tomando cuerpo rápidamente en el país. Es un año electoral, siguen los problemas
dentro de los diferentes partidos políticos, hay renuncias por un lado, que se van para otro partido, desde otro lado se van para partidos, dependiendo del interés de cada quien de ser candidato, porque el problema principal de los políticos dominicanos aparentemente es que su nombre aparezca en las boletas que van a ser llevadas a los colegios electorales el próximo día 15 de mayo. Ese es el problema principal. Y como ese es el problema principal, usted ve que se cambian de chaqueta. Es decir, que el que tenía una chaqueta morada ayer, usted lo ve al otro día con una chaqueta color blanco y azul, o del color que tiene el PRM o los partidos aliados al PRM, porque no lo complacieron con ser candidato de su partido morado. Y a lo contrario también sucede. El que tenía una chaqueta blanca o de otro color, como no va en la boleta, entonces se pone una chaqueta morada, y esto lo hacen como tomarse un vaso de agua. Ya se perdió todo lo que tiene que ver con la coincidencia de propósitos que construyen los partidos políticos, se perdió el tema ideológico, se perdió la presencia de usted como militante de un partido político en actividades de su partido, y usted tranquilamente, porque no fue complacido, sale de su partido, se va para otro y no pasa absolutamente nada. O sea, no tiene que darle una explicación al país, no dice nada, todo el mundo tranquilo, y todo el mundo lo que está es en sacrificarse por el país. El enorme sacrificio que tienen para ser candidatos y tratar de llegar a los puestos electivos. Y esto es un sinónimo de la crisis que se cierne sobre el sistema de partidos políticos en la República Dominicana. El sistema de partidos políticos dominicanos se ha degradado. Se ha degradado porque pierde el concepto principal de lo que es un partido político. Un partido político es una sociedad intermedia. Un partido político es un vehículo de expresión popular, pero debe tener un sello que identifique ideológicamente, que no es más que una cantidad de ideas para beneficio de un país que tiene un grupo de personas, y por tanto un partido político conceptualmente es un ente colectivo. Pero estos cambios de chaqueta que se están dando, es más, se habla incluso de que uno de los integrantes de una de las familias de mayor tradición del PLD en la ciudad de San Cristóbal está planificando coger sus motetes e irse de candidato a alcalde por un partido contrario al PLD. Hasta eso se habla. ¿Por qué? Porque son proyectos personales, proyectos individuales, aspiraciones que no tienen nada que ver con lo colectivo. Porque si tuvieran que ver con lo colectivo, tiene que haber necesariamente una correspondencia entre la pertenencia a un partido político que tiene objetivos colectivos y lo que son sus decisiones personales. Pero ya esto no ocurre, sino que todo el mundo quiere aparecer en la boleta. Aquí todo el mundo gana elecciones antes de que se cuenten los votos, nadie está perdido, y cuando pierden siempre hay una explicación para la pérdida. Nunca es que no se alcanzó la cantidad de votos necesaria para usted poder ser electo a un cargo. Esa es la realidad del país. Así que a la crisis del Partido Reformista, una división por la mitad, donde hay una mitad que pesa más definitivamente, la que tiene los nombres de Bello Andino, de Aníbal Páez, de las autoridades partidarias, de Modesto Guzmán, o sea, la que tiene los nombres pesa más, queda la parte del señor Antún,
que tiene su alianza montada con el Partido Revolucionario Moderno y Luis Abinader. Y aparte de esto veremos más cambio chaquetismo en toda la geografía nacional a medida que se van definiendo las candidaturas para las elecciones del próximo 15 de mayo. Así que nos divertiremos muchísimo aquí todos los días de 4 a 5 de la tarde. Pero ahora vamos a una pausa y volvemos en unos minutos. Y en el tema de salud sigue llamando la atención el problema del virus del Zika. En el día de hoy hubo una reunión importante, una jornada de capacitación a los médicos dominicanos por parte del doctor Marcos Espinal, quien es director de enfermedades transmisibles de la Oficina Panamericana de la Salud. Y también se anuncia de una ciudadana alemana que fue diagnosticada al regresar a su país con el virus del Zika después de haber visitado la isla de Haití, el vecino Haití, y la isla de Guadalupe. Y con el tema del Zika, creo que está claro el doctor Espinal cuando habla de que lo principal, lo único que nosotros podemos hacer es tratar de controlar el crecimiento o la multiplicación del vector, que es el mosquito Aedes aegypti. El mosquito, ese mosquito, es el animal que causa más muertes entre los seres humanos en el mundo. Son mosquitos pequeños, los mosquitos más pequeños. Por ejemplo, un ataque a tiburón puede ocurrir quizás 10, 12 veces en un año. Un toro puede matar a una persona en una de las corridas de toro en España o quizá por un accidente 10, 15 veces en un año. Sin embargo, el mosquito Aedes aegypti, que es algo pequeñito, junto con el mosquito Anófeles, que es el causante de la malaria, ambos provocan un promedio de 730 a 800.000 muertes al año. Es decir, que el animal más pequeño es el que causa más muertes. En el caso del virus del Zika, es una enfermedad más leve que el dengue, la posibilidad de morir es mínima, sin embargo hay que llamar mucho la atención a una situación que se está dando en el nordeste brasileño, donde se vincula la presencia de este virus y la infección de las embarazadas en el primer cuatrimestre del embarazo con el nacimiento de niños con malformaciones congénitas, en este caso microcefalia, es decir, cabezas más pequeñas de la normal. Y esto ha llamado mucho la atención porque hasta este momento no se había vinculado la presencia de este virus en embarazadas con este tipo de malformación. Todavía en la República Dominicana no se ha diagnosticado el primer caso. Incluso el Ministerio de Salud Pública anunció el envío de muestras, 5 muestras exactamente, a los Estados Unidos para tratar de determinar si alguna de estas personas con sintomatología parecida padecían o estaban infectadas con el virus, pero las pruebas resultaron totalmente negativas. Es decir, que el tema principal es eliminar los criaderos de mosquitos. Y los criaderos de mosquitos están en la basura, atención, Gilberto Cerulle y santiagueros, que me dicen que Santiago parece un basurero en toda su extensión, en todas sus calles. Hay que eliminar la basura para evitar los criaderos del mosquito. En el resto del país también los alcaldes, que se supone son los responsables de recoger la basura en las comunidades, deben tratar de eficientizar su trabajo para evitar la multiplicación de la Aedes aegypti y también
descacharrizar, la llamada descacharrización, que no es más que en su casa, en su entorno, usted buscar los cacharros, las gomas viejas, las poncheras, todo lo que usted encuentre que pueda conservar agua, agua lluvia, usted recoge todo eso y lo echa a la basura. Y en el lugar donde usted, si no tiene agua corriente, guarda el agua, la conserva para uso suyo y de su familia, debe lavarlo con cloro, no echarle cloro al agua, sino lavar el envase con cloro y taparlo también para evitar la multiplicación de mosquitos. Así que mucha atención con el tema del Zika y un buen trabajo del Ministerio de Salud Pública capacitando a los médicos para que puedan identificar a los que podrían enfermarse con esta epidemia que ya ha aparecido en varias áreas de América Latina. Y en el plano internacional, después de que en el día de ayer nosotros comentamos el discurso del presidente Barack Obama a la nación, un discurso positivo, un discurso donde el presidente Obama en su última comparecencia ante el Congreso Unificado de la Unión e invitados especiales que estaban allí, trató de proyectar a un Estados Unidos poderoso que todavía permanece como la primera economía del mundo, que tiene la mayor cantidad de cerebros, que tienen creación, invención, que son capaces de sostener este tipo de economía. Bueno, ahora tenemos que ir en el plano internacional y fijar nuestra vista en Venezuela, donde aparentemente las tensiones, después de que asumió el pasado 5 de enero el nuevo Congreso opositor, con mayoría opositora, las tensiones comienzan a disminuir. La juramentación de 3 diputados de la oposición de la Amazonia, que fueron suspendidas sus elecciones por parte del Tribunal Supremo Electoral venezolano, provocó el primer enfrentamiento entre el nuevo Congreso y el presidente Nicolás Maduro y los chavistas. A esto se agregó que se recogieron y se metieron dentro de un almacén los cuadros que estaban adornando el Congreso. Se dice que más de 150 cuadros había en el edificio con la cara del fenecido coronel Hugo Chávez. Esto provocó una serie de declaraciones muy ríspidas, de posiciones muy extremas, que parecía que llevaban a Venezuela a una confrontación de poderes inevitable. Declaraciones del presidente del Congreso, el señor Alup, que hablaba de que buscaban ya la forma de sustituir al presidente Nicolás Maduro, y el presidente Nicolás Maduro, junto con Diosdado Cabello, anunciando que iban a legislar a través de los tribunales, que iban a desconocer el poder de la Asamblea Nacional. Bueno, pues declaraciones de organismos internacionales, presiones externas y también quizás la vuelta a la racionalidad de parte tanto del gobierno como de los integrantes de los partidos de oposición de la Mesa de Unidad Democrática provocó la baja de la tensión. Los 3 diputados que habían asumido se retiraron del Congreso para pedir entonces que su problema sea resuelto en el Tribunal Supremo y quizás habrá que hacer otra elección en este lugar. Y esta baja de la tensión provoca entonces que mañana en la tarde el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, vaya a hacer algo que nunca se ha hecho en Venezuela en los últimos 17 años, que es un presidente chavista, en este caso del Partido Socialista Unido de Venezuela, irá a un congreso opositor a
cumplir con el mandato constitucional de rendir cuentas. O sea que mañana, contra todos los pronósticos, porque se decía que Nicolás Maduro no iba a ir a esa asamblea por el problema que existía con estos 3 legisladores, con los 3 diputados. Sin embargo, la tensión ha disminuido. En Venezuela, tanto la oposición como el gobierno tienen que buscar un espacio de acuerdo, una sociedad dividida al 50%. Bueno, ahora la división es diferente, pero el chavismo todavía mantiene el favor popular de grandes grupos de población en Venezuela, a pesar de la crisis económica terrible por la que está pasando este país, con la inflación más alta del mundo, una devaluación que no se sabe dónde va a parar. Para ponerles un ejemplo, el bolívar oficial está en 6.7 bolívares por dólar y el bolívar paralelo está en más de 800 bolívares por dólar. Entonces, bienvenida sea el acuerdo mínimo para que se junten oposición y gobierno en el día de mañana en la República Hermana de Venezuela, que tan cercana es a los dominicanos. Esto es todo por hoy, así que mañana tendremos otros 360 grados. Que tengan un feliz resto de la tarde.